Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate, este día miércoles 4 de abril. Vamos a hablar hoy día de lo que está iniciando el gobierno después del 4 de marzo. Lo que yo diría, va a haber una nueva etapa en el gobierno, una nueva forma, según nos han dicho, de hacer gobierno, y qué mejor que hablar sobre lo que está pasando y va a pasar, especialmente en materia de subsidio, en materia de tarifa de agua, lo que se refiere a la hacienda pública, porque hay dinero que se necesita, hay bonos, como pidió el ministro de Hacienda el día de ayer, necesidad de que se aprueben los 800 millones en bonos, hay préstamos pendientes en la Asamblea Legislativa, una serie de cosas que me he invitado esta noche por venir de un puesto cabal, que tiene mucha relación con lo que vamos a hablar, pero además por ser el hombre de comunicaciones, es la persona, digamos, perfecta para hablar de todos estos temas. Lo presento inmediatamente, Roberto Lorenzana, secretario nacional de Comunicación. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Un saludo a todos los amigos televidentes que nos están viendo. Tenía días de no estar acá y me siento contento de estar acá. Creo que es una enorme oportunidad para compartir con toda la ciudadanía las cosas que se hacen desde el gobierno, desde las diferentes instituciones. Creo que son temas de interés general. Tenemos mucho que hablar. Antes vamos a saludar con mucho gusto a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, yo quiero empezar a preguntarle al secretario de Comunicaciones cómo califica esta nueva etapa del gobierno. ¿Cuáles son las características? Hemos escuchado algo de lo que él ha dicho, del vicepresidente de la República, en relación a mayor cercanía con la población. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes han dicho que va a haber una diferencia y que el resultado del 4 de marzo claramente, digamos, lo están recibiendo como una señal de lo que la gente quiere, y lo que la gente quiere es lo que ustedes hoy día van a hacer. Bueno, efectivamente, Nacho, estamos frente a un nuevo momento. Creo que este mes marca una inflexión en la acción gubernamental, en el estilo de gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Él ha pedido hacer un viraje en la gestión del gobierno para que las medidas administrativas que él tomó ya en el sentido de hacer algunos cambios en el gobierno se expresen de manera continua en una serie de medidas que van al encuentro de los intereses generales de la población. Hemos hecho una lectura reposada, fría, de lo que nosotros hemos valorado, por supuesto, de las principales inquietudes de la gente, y tratamos de ir al encuentro de eso. Hay que decir que esto no solamente obedece a un resultado electoral, pero también al resultado electoral, en tanto que también las condiciones del país han cambiado. Han cambiado porque el año pasado y a principios de este año logramos tomar un conjunto de decisiones que sitúan al país en otra perspectiva. La salud de las finanzas públicas es otra hoy. Hay que recordar de que tuvimos un periodo de estrés fiscal muy fuerte que ha provocado acciones en el gobierno que se manifestaron en un ajuste en el gasto, y que ahora estamos, no es que estemos reventando de holgados, no, pero por supuesto que logramos salir de la crisis fiscal y particularmente de la crisis de caja que el gobierno tuvo estos años anteriores. ¿Esta situación de alivio es producto de la reforma de pensiones? Esa es una parte, ¿verdad? Pero no es la única. Hay que recordar también que
desde el momento en que se aprobó la ley de responsabilidad fiscal hace quizás un poco más de un año, el gobierno tomó un conjunto de medidas que ordenaron las finanzas. Hay que recordar de que el país tiene un proceso de endeudamiento de varias décadas y llegó el momento en que había que cumplir muchas obligaciones. Se juntaron en este año pasado el cumplimiento de muchas obligaciones y eso apretó la situación de las finanzas públicas. La reforma de pensiones es uno de los aspectos que sin duda contribuyeron a mejorar las finanzas públicas porque los compromisos fiscales del gobierno se atenuaron, se aflojaron, disminuyeron. Y por otro lado, también hay que decir que hubo acuerdos importantes, como por ejemplo la aprobación del presupuesto, que se da en condiciones totalmente distintas. Por primera vez en la historia del país, quizás de muchas décadas, tenemos una aprobación del presupuesto que incorpora dentro del presupuesto el déficit fiscal del país. Históricamente el déficit fiscal estuvo por debajo de la línea presupuestaria y ahora se aprobó el financiamiento que requiere el presupuesto para tener, digamos, el equilibrio que siempre se debió haber requerido, pero que nunca se había hecho. Entonces, ese es un acuerdo muy importante, sitúa al país en una situación distinta. Seguramente casi todos los presupuestos venideros tendrán que tomarse por mayoría calificada en la Asamblea. Y esa es una nueva situación. Eso ha permitido un nuevo momento. Las calificadoras de riesgo, donde dimos cuenta cómo ya empezaron a mejorar desde este año la calificación del país, sitúan al país en otra situación. Las tasas de interés del país han mejorado. Si se va al mercado financiero a colocar bonos, letras del Tesoro, ya las tasas de interés son más bondadosas. Uno de los grandes castigos que el país ha tenido y todavía tiene, creo yo, es la factura de intereses del país. Las tasas de interés han sido altísimas y las obligaciones financieras han sido altas. Todos estos años hemos tenido que estar pagando alrededor de $1.000 millones en amortiguación de la deuda, en servicio de la deuda pública. Esas son de las cosas que ahora siempre se mantienen obligaciones, pero que digamos, hay un nivel de salud financiera tal que nos permite estar mucho más holgados. Ok, esto permite tomar algunas medidas. ¿Algunas medidas que son de justicia o son populismo, como dicen otros? No, o sea, yo creo que hay medidas que el país y que la población entera necesita, ¿verdad? Porque hay que atender, ese es el mensaje de la población, la economía familiar, las necesidades más sentidas de la gente. El año anterior se hizo un incremento al salario mínimo que ya, por supuesto, mejoró los ingresos de las familias más pobres del país. Quiero decir que el gobierno también no está pensando en este momento, independientemente de que haya voces familiares que dicen de que se puede promover otro incremento del salario. El gobierno no está planteando un incremento. Lorena Peña lo dijo aquí, que efectivamente, efectivamente. El partido siempre tiene, digamos, una inclinación por favorecer a los sectores más populares y eso es una visión que no se debe de perder, pero nosotros consideramos de que es necesario consolidar el salario mínimo que está vigente. Hasta ahorita todavía hace falta un nivel de consolidación y para tranquilidad de todos creo que de lo que se trata es de apalancar el ingreso familiar con otro tipo de medidas. Por eso es que hemos empezado a evaluar los temas de los subsidios, por ejemplo. Ya se tomó esta semana la primera decisión de disminuir el precio del cilindro del gas para la familia salvadoreña. El gas en este momento, el cilindro de 25 libras, cuesta en el mercado $11.26 y queda establecido a partir del 1 de abril un precio de $5. Entonces eso quiere decir que para el gobierno, los que tienen subsidio. Para los que tienen subsidio, que estamos hablando de 1.200.000 personas, que son las personas que más lo necesitan.
Ok, pero ¿cuál es la diferencia de los que tenían subsidio o tienen hasta hace poco y los que van a tener? O sea, ¿es la misma gente o no? ¿O va a aumentar el número de gente que tenga subsidio? No, en el caso del subsidio al gas, ¿verdad?, no está aumentándose el universo, ¿verdad? Se mantiene el mismo universo. Hay algunos cambios que se pueden registrar, pero son menores en el sentido de que estamos haciendo un esfuerzo sostenido porque mejore, porque le llegue el subsidio del gas a las familias rurales. Nosotros tenemos la preocupación en el sentido de que en la medida en que se incrementa o se mantiene el consumo de leña en el país, se deteriora más el medio ambiente de nuestro país, y por eso es que sí estamos haciendo esfuerzos porque se pueda ampliar en las familias rurales, ¿verdad? Pero sosteniéndolo dentro del mismo financiamiento que hasta ahora tenemos aprobado. En el caso de la tarifa del agua, ¿qué se va a hacer ahí? Bueno, allí estamos todavía evaluando. Yo no quisiera en este momento comprometer una medida tan concreta, específica. Seguramente habrá algunas medidas, pero lo más importante es, en primer lugar, cambiar el enfoque que ha tenido ANDA. ANDA ha tenido un enfoque de atender de manera significativa, diría yo, de manera muy relevante, la ampliación de la cobertura. La meta estratégica de este gobierno y del gobierno anterior en materia de agua es aumentar la cobertura. Se ha hecho un incremento significativo, estamos en los estándares internacionales, en los indicadores internacionales, mejor dicho, como uno de los países que más ha crecido en la cobertura de agua potable. Estamos hablando de un crecimiento de la cobertura de agua potable en las zonas rurales superior al 30%. Eso es bastante realmente. Sin embargo, ese enfoque, que siempre se va a seguir haciendo esfuerzos en la ampliación de cobertura, todavía hay familias salvadoreñas que no tienen agua. En las zonas urbanas prácticamente hay una cobertura bastante general, pero lo que tenemos es, uno, asegurar que le llegue más agua a la gente, porque hay cobertura, pero hay zonas donde se deprime particularmente en estos meses. Hoy en estos meses estamos en los meses del estrés. Hay cobertura, pero no hay cobertura diaria. O sea, sí, porque hay un estrés todo el día. El estrés hídrico que hay, creo que se va a ir resolviendo por dos vías. Por un lado, estamos en la temporada seca, ¿no? Y en este momento siempre, todos los meses, los primeros meses del año hay un periodo seco que hay que estar en emergencia, pero al mismo tiempo se logró hacer las aprobaciones financieras en la Asamblea Legislativa para asegurar un nivel de abastecimiento superior. Se están haciendo en este momento las inversiones estratégicas más importantes de las últimas décadas en materia de infraestructura de agua. La planta potabilizadora de las Pavas, que tiene una inversión del gobierno francés y por supuesto una parte de inversión propia, pondrá en otra dimensión. Estamos asegurando el abastecimiento del agua para los próximos 25 años en el área metropolitana de manera sostenida. O sea, esas inversiones se están haciendo. Estamos aprovechando por avanzar lo más que se pueda en ejecutar esa inversión en el periodo seco. En el invierno es mucho más complejo hacer esas inversiones porque son, construcción de infraestructura en el río Lempa, y eso pues nos va a situar en otra perspectiva. Pero volviendo a la pregunta. No es, dentro del año y medio que resta de gobierno. Sí, por supuesto que se va a hacer, pero las primeras evidencias las tenemos pronto. Pero el cambio de enfoque tiene que ver con que vamos a sostener esas inversiones en materia de mejorar el abastecimiento de agua, pero también hoy el nuevo presidente de ANDA le va a concentrar mucha atención al servicio al público, al servicio a la ciudadanía. Va a ponerle especial atención, ese es el mandato que ha recibido el presidente, sin soltar, repito, las inversiones, invertir mucho más tiempo, recursos, tecnología en asegurar una atención mejor al público. Desde el punto de vista ¿Qué significa eso? Eso significa... ¿Que caiga el agua o que no llegue el recibo a pesar que no cayó agua? No, lo que significa es que ahora
una de las misiones principales que tiene el nuevo presidente ANDA es atender el tema de la facturación. No podemos seguir con facturaciones erráticas, ¿verdad? Eso implica tecnología, eso implica también atender al público de otra manera. Las quejas de la gente deben de ser atendidas permanentemente, diariamente, y en esa fase de organización estamos. Pronto, creo yo, vamos a tener los anuncios específicos de las medidas que corresponden en este orden, pero diría yo, démonos un poco de espacio. Correcto. En el corto tiempo, diría yo, para poder tener pronto los anuncios que se van a hacer en este sentido. Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente. Pasa el número 20, número 20. Para trámites del DUI, haz tu cita en línea. Programarla es fácil. Entra a www.dui-mediosb.com. Haz clic en el icono de cita en línea. Llena los datos. Escoge fecha, hora y DUI Centro. Confirma por correo y listo. O también hazlo llamando al 2555-1900. DUI Centro. Identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Volaris, precios que te hacen volar, te invita a que sigas con tu programa favorito. El siguiente segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Te voy a agregar los medicamentos porque fue otra de las cosas que se ha dicho que también se va a hacer una revisión de qué es lo que pasa realmente, si es que no hay medicamentos o no se está atendiendo bien a la gente, ¿cuál es el problema? Bueno, yo creo que hemos tenido una situación, diría yo, compleja en esto, ¿verdad? Porque si nosotros revisamos la estadística en este gobierno y desde el gobierno anterior, diría yo, hemos más que duplicado la inversión en medicamentos. Ahora lo que se gasta en medicamentos es al año, estamos hablando de arriba de 80 millones de dólares. Eso es el doble de lo que se ese era el doble de lo que se invertía antes. Se invertían a lo sumo 40 millones de dólares. De tal manera que hoy hay un nivel superior de abastecimiento. Por supuesto de que ahora hay un conjunto de medicamentos adicionales que antes no se distribuían. Ahora la canasta de medicamentos a las que tiene acceso el Ministerio de Salud o el sistema de salud es mucho mayor. Y por supuesto que con el crecimiento de la atención al público, con la creación de los equipos comunitarios de salud y con la gratuidad de la salud en los hospitales, porque antes se pagaba la cuota voluntaria, ¿no? Entonces, hoy al ser gratis, aumenta la demanda. Aumenta la demanda y por supuesto se presiona también el abastecimiento de medicamentos. Entonces esa es una nueva situación, de tal manera de que no es que no haya medicamentos, sino que hay una demanda superior aun cuando se ha duplicado la inversión en medicamentos. Entonces para este año... La demanda es mayor que lo que hay. Es mayor, por supuesto. O sea que sí hay falta de medicamentos. Sí, lo que pasa es que lo que pasa es que esta es una demanda cada vez, digamos, va a ser creciente. Sí, claro. ¿Verdad? Porque, digamos, no es lo mismo distribuir 40 millones que 80 millones. La población tiene muchos más medicamentos, pero se necesita más medicamentos, porque ahora hay, digamos, un nivel de acercamiento superior de la población. Hay que recordar que a esto hay que sumarle que con la ley de medicamentos que se aprobó
en el gobierno anterior también, nosotros tuvimos una disminución significativa de los precios de los medicamentos. A nivel regional tenemos de los precios más bajos de medicina. Si uno lo compara cómo está el resto de países de Centroamérica. Eso quiere decir que la situación de salud del país ha cambiado significativamente. Si uno revisa lo que dicen los organismos internacionales, el BID ha hecho una premiación al país por digamos, los grandes esfuerzos que se han hecho y por lo acertado de la reforma de salud. Nosotros somos un país que está sirviendo de ejemplo. Hace, creo yo, unos 15 días, el Hospital de Santa Ana fue premiado por ser un hospital modelo a nivel de todas las Américas en la atención de determinadas enfermedades, particularmente el Zika, por ejemplo. Otros países de América Latina siguen emproblemados con ese tipo de enfermedades y en este país se dejó de hablar de ese tema casi. No es que no exista, pero prácticamente se ha reducido al mínimo. Entonces, es una reforma de salud que ha dado, ha generado un impacto muy positivo en la salud de todas las personas. Entonces, pero volviendo al tema específico, solo termino. Hoy, para este año, estamos trabajando por hacer un incremento en inversión mayor de medicamentos. Todavía ese tema estamos viéndolo en este momento, ¿verdad? ¿Cuál será la cuantía? Pero lo que sí podemos asegurar, que se hará nuevas inversiones en materia de medicamentos para cubrir de mayor manera la demanda que está planteada para este año. Ok. Voy a recordarte lo que se dijo antes, las reacciones que ha tenido la autoridad de salud por este tema. Una diciendo de que no hay falta de medicamentos. Tú dices sí ha habido, obviamente, porque la demanda hoy día es mayor. Y ellos han dicho que no. Y han dicho que el problema ha estado en los empleados de salud que no han atendido y no han dispensado el medicamento a pesar que está ahí. Ha habido un problema de comunicaciones porque de seguro hoy día debe haber mucha gente viéndote y diciendo Roberto nos está mintiendo o nos está contando otra historia. No, o sea, lo que pasa es lo siguiente, o sea, yo he dicho claramente, se ha hecho nuevas inversiones, se ha crecido en materia de inversiones en compra de medicamentos, pero esa demanda va a ser siempre creciente porque más gente accede al sistema de salud. Por supuesto de que hay un problema de servicio y en este sentido no se trata de atacar a los empleados públicos, no se trata de tirarle la responsabilidad a los médicos hacen un esfuerzo también extraordinario, las enfermeras, todo el personal de salud, pero el sistema como tal hay que mejorarlo, hay digamos, responsabilidades compartidas que hay que atender de carácter estructural. Recientemente nosotros hemos hecho una auditoría, por cierto, la auditoría la hizo, digamos, una empresa contratada por el Banco Interamericano de Desarrollo, una auditoría en el sistema de salud, ¿verdad? Una auditoría importante que nos da lecciones claras. Pienso de que esa es una auditoría que debe ser pública, en la que deja claramente establecido que hay diferentes niveles de eficiencia en la atención al público en salud. Hay hospitales que el gasto administrativo es mucho menor y los rendimientos en la atención al público son superiores por la cantidad de consultas, por la cantidad de medicamentos que se distribuye. Sin embargo, la inversión es menor. Quiere decir que hay otros que aún teniendo más recursos atienden menos. Okay. Y a esas cosas hay que atenderlas. Okay. Y no se trata de, repito, no se trata de tirarle la culpa a nadie. El sistema de salud nuestro funciona de esa manera. Los médicos, mucho de ese personal calificado ha sido formado históricamente de esa manera. Trabajan algunas horas, muchos,
¿verdad?, en el sistema de salud, pero operan por otro lado. Y eso no es culpa de ellos. Ese ha sido el esquema de funcionamiento del aparato de salud. Entonces son cosas que hay que discutir para mejorar la eficiencia en el servicio de salud. Quiero informar, aprovecho la oportunidad, que en los próximos días el vicepresidente Óscar Ortiz, hoy secretario técnico y de planificación de la presidencia, en un diálogo que sostuvimos esta mañana con el presidente de la República, le informó al presidente, por supuesto el presidente le había pedido que trabajara en eso, y en los próximos días se va, voy a decirlo de esta manera, se va a desatar con un gran impulso un conjunto de medidas en un conjunto de hospitales, valga la redundancia, para atender de mejor manera al público en los hospitales. Esas medidas se van a dar a conocer en los próximos días. No sé si es noticia, me imagino que lo sabes, pero a mí me causó mucho agrado más de un año que yo tuve en este programa a diputados de todos los partidos políticos de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, cuando ellos vinieron a presentarme y darme a conocer la Ley de Derechos del Paciente. A mí me encantó el tema, pero me mostré muy incrédulo, tanto que uno de ellos se molestó conmigo, me dijo, tú eres demasiado incrédulo. Yo le dije, esto no se va a cumplir, ojalá, me parece absolutamente bueno que exista una ley de derechos del paciente, porque eso va a ayudar mucho a la atención que se merece cualquier persona que vaya, no solamente, y se refiere a la atención tanto privada como pública, las dos. Los derechos del paciente de saber, en caso de privado, cuánto me cuesta un tratamiento, cuáles son mis opciones, en el caso de la salud, que sea atendido bien, que puede, digamos, pedir información y todas las cosas que hoy día no dan. Esa ley hay que hacerla cumplir, mi estimado Roberto. Bueno, yo creo que es una de las medidas que tienen que ser evaluadas en estos anuncios. Es una ley aprobada. Yo pienso de que, mira, todas estas leyes son necesarias, obedecen a un consenso legislativo, a un consenso de todas las fuerzas políticas del país, y creo que es lógico, siempre se necesita determinada gradualidad en su implementación, y hay que evaluar cuál es el estado de cumplimiento y cuáles son las tareas y las metas específicas que nos proponemos para los próximos meses. Bueno, creo que eso es muy bueno. Me dijiste que el salario mínimo no se va a aumentar, no está en el 2 minutos tengo, bueno, lo voy a dejar solamente iniciado. No está como una cosa que el gobierno quiere hacer en los próximos meses o antes que termine el periodo. Esto, digamos, me imagino que da un respiro a los empresarios que estaban seguramente asustados pensando que el gobierno iba a tomar medidas que podían poner en peligro la creación de empleo o su misma empresa. Quiero hablar de la relación también con la empresa privada que va a tener el gobierno a partir de ahora. Vamos al corte y ya volvemos. Volaris, precios que te hacen volar, te invita a que no te despegues de tu programa favorito. ¿Así es como crees que un héroe se ve? Un verdadero héroe es alguien justo como mi esposa, que haría cualquier cosa por las personas que ama. Pero incluso los verdaderos héroes pueden tener molestias corporales, tales como hormigueo y entumecimiento. Con Neurobión y su adecuada dosis de vitamina B es posible aliviar estas molestias corporales relacionadas a algunas enfermedades del sistema nervioso. Neurobión, ayudando a los verdaderos héroes en el cuidado de su sistema nervioso. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Descarga gratis la aplicación Fede Móvil
del sistema Fede Crédito y realiza tus operaciones financieras fácil y rápido las 24 horas. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos a hacer amigos en cualquier parte. Y aún en la distancia, nunca dejamos de apoyar a quienes queremos. Aprendimos que el valor de lo que damos no es lo importante, sino la intención. Que la escuela es para aprender y el hogar para educar. Aprendimos que son muchas las razones para utilizar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Okay. Vamos a hablar del tema que dejé introducido antes en el bloque anterior en relación a si también se va a buscar un mejoramiento en relación con la empresa privada. Bueno, en realidad yo creo que en términos generales nosotros como gobierno hemos tenido una buena relación con el sector privado. Yo he estado trabajando en la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia y a mí me ha tocado, digamos, dialogar, negociar, resolver problemas vinculados al sector privado en diferentes áreas, en el sector energético, en el sector de la industria, en el sector de la maquila, en diferentes sectores. Y creo que hemos tenido un diálogo bastante constructivo. Sin embargo, siempre aparecen algunos momentos de diferencias, ¿verdad? Y creo que esos diálogos no solamente deben de sostenerse, sino que deben de mejorar y deben de aterrizar en resultados más concretos. Pero ellos han reclamado permanentemente que no existe estabilidad jurídica en la relación con el gobierno, la cantidad de impuestos que se pusieron, obviamente el aumento del salario mínimo de la forma en que se hizo fue un deterioro de la relación. Hay dos hechos que seguramente producen cierta tranquilidad. El nuevo ministro de Hacienda ha dicho que no va a haber más impuestos mientras dure este gobierno, y tú estás diciendo de que tampoco va a haber un aumento del salario mínimo mientras dure este gobierno. Eso sin duda significaría, digamos, una forma diferente de poder relacionarse y entender, digamos, que hay palabras dichas que se van a cumplir y que no hay zozobra en el camino. Sí, yo creo que hay que construir un ambiente de tranquilidad, yo digo un ambiente de coexistencia pacífica, pero por supuesto de que hay cosas que hay que hacer cumplir, ¿no? Y hay legislación que estamos obligados a hacer cumplir. Por ejemplo, esto del salario mínimo es la posición del gobierno. El Consejo de Salario Mínimo son tres partes, están los trabajadores y está el sector privado también, ¿verdad? Es en esa instancia que se va a dirimir. Sin embargo, la posición del gobierno es, hoy por hoy consolidemos el salario que tenemos, ¿verdad? Hubo un incremento significativo realmente y vale la pena consolidarlo, ¿verdad? Esa es la posición nuestra. Ahora, por ejemplo, en materia de, voy a poner un ejemplo específico, hablemos de telecomunicaciones. Y hablemos de la ley de comunicaciones. La ley de comunicaciones. Hablamos del impuesto a las telecomunicaciones también. Porque luego hablamos de eso. La ley de comunicaciones, que es la ley que regula a todos los medios de comunicación, que sufrió una reforma importantísima, fue aprobado en consenso por toda la Asamblea Legislativa y en consenso con el sector privado y en consenso con todos el espectro radioeléctrico del país, pequeños, grandes, medianos. Esa es una buena ley y eso lo que implica es una demostración más bien que se pudo llegar a un acuerdo importantísimo con el sector privado. Luego, en materia de telefonía, de la venta del espectro radioeléctrico, cosa que no se había hecho, se han reanudado y se está en proceso de reanudación de las frecuencias, prácticamente la reanudación de las concesiones de telefonía que se ha hecho en el 100%. Y estamos también haciendo una colocación
del espectro radioeléctrico está pendiente para mejorar digamos, el acceso a Internet en el país. Por primera vez podemos decir que existen condiciones, es este año que existen verdaderas condiciones para que se eleven las inversiones en banda ancha, para tener Internet de altísima velocidad. Eso va a aumentar el crecimiento de la economía del país y en eso estamos trabajando tranquilamente en armonía con el sector privado. Estamos hablando de anuncios de cerca de 2.000 millones de dólares de inversión del sector privado en eso. Y no tenemos crisis, estamos avanzando significativamente y eso mejorará el servicio a la gente. Entonces, por supuesto hemos tenido fricciones. Por ejemplo, cuando se aprobó la ley de las medidas extraordinarias de seguridad, las empresas telefónicas se resistieron a bloquear la señal de telefonía de los centros penales. Y ahí tuvimos fricciones y no las podemos ocultar. Ellos consideraban que se les estaba quitando la posibilidad de vender servicio en esa área, que les disminuía su facturación, pero el interés nacional lo imponía. Entonces, al final llegamos a un acuerdo y han hecho una gran contribución en eso. Al final, es lógico que hayan esas contradicciones, pero al final nos pusimos de acuerdo. Entonces, esos son ejemplos concretos. No puede haber un mundo en la que todo es amor y paz. Alguna fricción puede haber. El punto es tener la capacidad de dialogar y tener la capacidad de lograr acuerdos concretos. En el caso del impuesto a la telefonía, que también se habló de revisarlo. Ese es un tema... Se habló de revisar impuestos, sí. No sé si era con ese o era... En realidad, el ministro, yo lo estuve oyendo cuando habló, ¿verdad?, sobre esto. Él dijo hay que hacer una evaluación de los impuestos. Él cree que hay que valorar algunos incentivos que se puedan mejorar. Él cree que siempre habrá que hacer una revisión de los niveles de rendimiento que dan algunos impuestos, como el impuesto a las transferencias financieras, por ejemplo, lo dijo. Entonces, esa evaluación se está haciendo, ¿verdad? Lo que sí está claramente definido, que no habrá nuevos impuestos. Ok. Tengo 10 minutos, pero necesito tocar todo lo que tiene que ver con los retos en la relación con los demás partidos políticos, lo que pasa por la Asamblea Legislativa. Estoy hablando de los 800 millones de dólares que el ministro dice, necesito tenerlos porque son bonos que vencen. Los préstamos pendientes en la Asamblea, se habla de 15 préstamos, algunos tan importantes como la construcción del nuevo Hospital Rosales, caminos rurales, y después, digamos, de último vamos a dejar lo de las medidas extraordinarias. Empezamos por la relación con la Asamblea para lograr, digamos, el dinero y los préstamos para que el país necesita, ¿no? Bueno, quiero decirte que nosotros hemos tenido un intenso diálogo con la Asamblea Legislativa, con los partidos políticos. Nos sentimos satisfechos de haber logrado acuerdos importantes para el país en ese diálogo. Y la agenda del diálogo, podríamos decir, se vio interrumpida ya porque entramos a la última fase en la recta electoral, digamos. Y dijimos, bueno, esperemos que pasen las elecciones. Hoy esperamos que terminara el escrutinio y por supuesto que vino la Semana Santa y había que esperar. Yo quiero informar al país que este día hemos entrado en contacto, luego de que ya terminó el escrutinio final, hemos entrado en contacto con todos los partidos políticos. Tuvimos una comunicación directa con Arena, con el presidente del partido Arena. Hemos quedado de reunirnos la próxima semana, la misma comisión. ¿Esa reunión fue hoy en la mañana en Casa Presidencial? No, la reunión será la próxima semana. Ya. ¿Verdad? Ahora nos pusimos en contacto telefónico para ponernos de acuerdo en esta reunión. Igual lo hemos hecho con los otros partidos políticos para ponernos de acuerdo en la agenda de trabajo. Partimos nosotros que son 2 momentos.
hay un momento de aquí al 1 de mayo que tendremos una legislatura con una característica, y después del 1 de mayo es la nueva Asamblea Legislativa, que también se va a tardar unos días en recomponerse. Por eso es que creemos nosotros que hay que avanzar lo que podamos de aquí al 1 de mayo, porque es la misma legislatura, y después del 1 de mayo toma posesión la nueva Asamblea Legislativa. Necesitarán un tiempo para la organización de la Junta Directiva, la organización de las comisiones, y hay un proceso de negociación interno en la Asamblea que hay que darles también el compás de espera. ¿Se quiere aprobar en estos 26 días que quedan de abril los préstamos, por ejemplo? No, nosotros no sabemos cuáles, pero queremos avanzar. ¿Cuáles aspectos están planteados? Nosotros, de los préstamos que están presentados con las multilaterales, vamos a hacer algunos esfuerzos con algunos los han descartado, no han querido aprobar el impuesto, por ejemplo, el financiamiento a la Policía Nacional Civil con el Banco Centroamericano de Integración. Parece que no hay voluntad de aprobar ese préstamo, creo que vence dentro de una semana, en los próximos días vence. Entonces eso, hasta ahora no han tenido voluntad, ¿verdad? Y si se vence, pues se vence, ¿verdad? Desgraciadamente. No es un préstamo muy diverso que tiene muchas cosas, porque inicialmente se pensaba que iba a ser un préstamo básicamente para el equipamiento y para cosas directas con la PNC, pero además... No, ese es un préstamo fundamentalmente para la policía, ¿verdad? Para un conjunto de requerimientos para reforzarlo desde el punto de vista logístico y operativo. Pero, repito, ahí está y no ha habido voluntad hasta ahora, ¿verdad? Vamos a esperar que llegue el último día, no se aprueba, no se aprueba. Luego están otros financiamientos, por ejemplo, el financiamiento de Ciudad Mujer para construir otros espacios de Ciudad Mujer. No ha habido voluntad en todo este periodo de aprobarlo. Entonces, prácticamente esos periodos se están venciendo y no habrá seguramente prórroga, en este caso por el BID, que es el banco que lo ha estado impulsando. Tenemos un préstamo, creo que son 170 millones para construir 2 hospitales más, ¿verdad? Hasta ahora tampoco Arena ha tenido voluntad de aprobarlos, ¿verdad? Ya hubo prórrogas, estamos ya frente al vencimiento de la última prórroga. Si no hay voluntad, pues quedará eso ahí sin aprobación. Hoy por hoy vemos nosotros más probable que se apruebe el crédito del que habló estos días el ministro de Hacienda de modernización tributaria, que tiene el propósito de facilitar la factura electrónica. Es uno de los proyectos que él tiene interés en dejar arrancados, al menos que la factura electrónica se empiece con las grandes empresas o en proyectos aduaneros, por ejemplo. Y hasta en ese préstamo hemos escuchado voluntad política, ¿verdad? Parece ser que ese puede caminar. Luego, lo más urgente para el país es la aprobación del préstamo del BID, que sustituiría la aprobación de los bonos para cubrir el déficit presupuestario de este año. Se aprobaron 350 millones de bonos, ya negociamos, yo estuve con el BID hace quizás un mes y medio, y ellos prácticamente lo tienen aprobado, pero hace falta el proceso interno del banco, y nosotros creemos que en las próximas semanas o en los próximos meses tendremos la presentación en la Asamblea. Los partidos se han comprometido a aprobarlo. Todos los partidos han dicho que es bueno porque sustituiría el financiamiento de los bonos, que si vamos al mercado financiero internacional seguramente estaríamos colocando esos bonos a una tasa de interés del 6.5%, cuando seguramente con el BID andaremos alrededor del 3% la tasa de interés, y eso beneficia al país. Creemos que ese va a ser aprobado. Lo otro que es importante es el déficit fiscal del presupuesto del próximo año, que será más o menos equivalente a este, de unos 350 millones de dólares. Ese es importante para asegurar estabilidad
en el funcionamiento del país, del presupuesto general de la nación. Ese presupuesto se va a presentar en septiembre y tiene que ser acompañado de su respectivo financiamiento. Entonces, esa es otra cosa que le toca ya a la próxima asamblea. Y están los grandes vencimientos del año 2019. El próximo gobierno llega el 1 de junio, el presidente toma posesión. Y en agosto ya estaremos en la obligación de pagar 800 millones de dólares. El próximo gobierno no tendrá tiempo para eso. Nosotros venimos argumentando eso. Se requiere un acuerdo. Hasta ahora no tuvimos el acuerdo. Creo que no se puede. Ese es un financiamiento importante, pero ese no se podría aprobar, a mi juicio, si no se resuelve el problema de la deuda interna, el problema de la deuda con la banca nacional, que tenemos una deuda de letes de 900 millones de dólares que al menos creemos nosotros que parcialmente sería bueno amortiguar para tener un poco más de salud financiera en el país. Roberto, el tiempo se va rápidamente, pues tengo que ir al corte, vamos a volver con las preguntas del público. Yo voy a agregarte dos preguntas, uno lo que te dije antes, las medidas extraordinarias que no han sido prorrogadas y por otro lado la pregunta si el presidente ya está en el país. Vamos al corte y ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Se acerca el evento que reúne a los mejores neumólogos de la región. 31º Congreso de la Federación Centroamericana y del Caribe de Neumología y Cirugía de Tórax, dedicado al Dr. Juan Antonio Figueroa, del 18 al 21 de abril, en Hotel Crown Plaza. Temática: módulo del Colegio Americano de Tórax, neumología pediátrica y en adultos, y cirugía torácica. Más información al 2263-3645 o en www.neumólogoselsalvador.com. Síguenos en Facebook como Neumólogos El Salvador. Bueno, me imagino que hay muchas preguntas por tu parte que han llegado del público televidente. También tengo otra acá. Vamos rápidamente, Francisco Bonilla. Bueno, sí, una cantidad importante. Buenas noches, dice Darwin Romero. Las tasas de interés son un reflejo 100% directo de la degradación en la calificación riesgo de país. Le afirma sobre lo que dijo el secretario de que son uno de los grandes castigos que ha tenido el país, las tasas de interés. Carolina Bertrán dice, ¿bajar impuestos estaría en la agenda en estos últimos días de gobierno? Consulta. Edwin Rosales dice, ¿bajo qué criterio se basan para decidir quién merece o no tener derecho al subsidio? Stanley Luna dice, ¿y cómo es que no le pagan a la selecta de playa? Le preguntan al secretario Lorenzana. La diputada Marta Evelyn Batres dice, desde 2015 he señalado los errores de la modificación al pliego tarifario de ANDA y la pésima administración, pero tuvieron un presidente protegido por su partido. Es buena oportunidad para que sus diputados aprueben las propuestas que están en la Comisión de Economía, dice la diputada del Partido Arena, Marta Evelyn Batres. Gerardo Guerra, pero ¿y entonces por qué celebraron como gobierno la colocación en 2017 de eurobonos con la tasa más alta de los últimos 15 años? El objetivo, seguir castigando al país. Pregunta sobre la afirmación del secretario Lorenzana, siempre del gran castigo al país que significan las tasas de interés. Dice Minero Ramos, usted que no está en salud lo entiende también. A mayor cobertura, mayor consumo de medicamentos. ¿Por qué tener gente necia que no comprende ni acepta sugerencias? Salud es un saco sin fondo, debe haber una buena administración. ¿Incoherencias en el FMLN? Pregunta. Guillermo Brand dice, raro
que siendo un estandarte regional, se refiere a la afirmación del secretario Lorenzana sobre el sistema de salud, nuestro presidente Sánchez Serén no se realice sus exámenes médicos allí. Dice el locutor Rod Colindres, señor Lorenzana, ¿por qué no hicieron estos ajustes años atrás? ¿Será porque está claro que la gente ya se cansó? Pregunta. Víctor Quesada, muchas de las molestias también son por el trato que uno recibe en los centros de salud, afirma. Carlos Rivera dice, el FMLN tiene que trabajar muy duro en la comunicación. Y hay muchas más preguntas y muchas las resumo en torno a si van a haber o no más cambios dentro del gabinete de gobierno. Vamos al estudio para lo que reza el programa. Que tenemos 7 minutos, 10 minutos. Voy a tratar de llevarte un poco rápido, pero a ver con preguntas así, con respuesta rápida. Las mías primero. ¿El presidente ya está en el país? Sí. Está en el país. El presidente estuvo trabajando este día con nosotros para revisar todas las medidas que se impulsaron la semana anterior. Creo que fue una semana exitosa de la acción. Yo aprovecho la oportunidad para felicitar a todos los empleados públicos, a la policía, al Ministerio de Salud, al Seguro Social, a la Dirección de Protección al Consumidor, al Ministerio de Turismo, que estuvimos lanzados, digamos, atendiendo al público. Fueron cientos de miles de personas que fueron a sus vacaciones con mucha seguridad. Ya, te voy a llevar rápido. ¿Se podrían bajar impuestos? En realidad hay que evaluar realmente lo que va a haber es un proceso de evaluación. No podríamos decir nada de eso con certidumbre, pero sí se va a hacer una evaluación. ¿Quién sí y quién no obtiene el subsidio? ¿Cómo se evalúa eso? Bueno, mire, el subsidio del gas en particular tiene una metodología, el subsidio de energía eléctrica tiene otro, ¿verdad? El subsidio del gas se hace una revisión de las condiciones de vida, de las características de la familia, si tiene, qué tipo de enseres eléctricos tiene, qué tipo. Se trata de las familias más pobres del país. Entonces, el tema de la pobreza, el tema, digamos, del nivel de ingresos de las personas es el factor que más se toma en cuenta para el subsidio al gas. En el caso de la energía eléctrica, se hace en base al consumo. Todas aquellas personas que consumen menos de 99 kilowatts, que son las personas más pobres, tienen un subsidio. Ahora se va a evaluar si ese subsidio se mejora. Pero generalmente las personas que consumen menos de 99 kilowatts, estamos pensando en personas que tienen escasamente unos 3, 4 focos en la casa, sí. A lo sumo un televisor. Lo que pasa es que también hay gente que vive en San Benito, en La Escalón. Eso ya se focalizó. Porque llegan de noche y pasan. Eso ya se focalizó. Hay gente que tiene varias casas, varios apartamentos, utilizan un apartamento un día, otro apartamento otro día y consiguen poco, a ellos ya se les quitó. Ok. Lo de la selecta de playa ya fue respondido por el vicepresidente. Sí, pero de todas maneras aprovecho la oportunidad. Mañana se hacen los pagos a la selecta de playa. Hay que recordar que es una obligación de la FEDEFUP, pero no se hizo y nosotros oportunamente a partir de este lineamiento se va a asegurar que el día de mañana se paga. Ok. La diputada de Arena decía que la Comisión de Economía habían ya propuestas para mejorar la tarifa el tarifario de ANDA. Bueno, la Comisión de Economía tiene, por supuesto, facultades que nosotros respetamos. Hasta ahorita no lo han discutido, ellos han presentado y por supuesto de que si en la Comisión de Economía y la Asamblea Legislativa aprueba leyes, vamos a atenderlas, pero hasta ahora no han aprobado nada, ¿no? ¿Por qué se aprobaron, se colocaron eurobonos con intereses tan altos? Bueno, en realidad estos años anteriores las tasas de interés del país habían subido. Eso no depende de nosotros, ¿verdad? Se va a pedir un préstamo como cuando tú vas al banco y entonces el banco decide qué tasa de interés te da. Pero depende del cliente. Depende del cliente. Entonces resulta de que el país no tenía una buena calificación porque no tenía oportunamente las autorizaciones de la Asamblea. Los organismos internacionales, el mismo el Fondo Monetario Internacional dijo
que lo que tenía secuestrado las finanzas públicas era la polarización política, la falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa. Hoy que arribamos a acuerdos, inmediatamente bajaron las tasas de interés para el país. Ok, creo que las otras preguntas eran básicamente comentarios, una persona, amigo teniente, que habló sobre el tema de la salud, haciendo todo un análisis. Otra habló de los tratos que se recibe, que era también importante, tú lo dijiste eso. ¿Por qué estas medidas no se hicieron antes? Mira, no se hicieron antes porque no habían condiciones. O sea, estamos hablando de que se ha resuelto un grave problema de las finanzas públicas. Ahora tenemos mejores condiciones para hacerlo. Entonces, por eso es que vamos al encuentro, ¿verdad?, de la demanda de la ciudadanía. Hay que atender más la economía familiar y en esa dirección estamos trabajando. Roberto, tú eres secretario de Comunicaciones, el nuevo secretario de Comunicaciones, me imagino que va a haber algunos cambios importantes. De hecho, muchos evalúan que el gobierno pudo haber tenido errores, mucho o poco, eso cada uno lo califica, pero que sí tuvo un problema de comunicaciones serio. Sí, nosotros estamos conscientes de eso. Por supuesto de que no le echamos la culpa solo a las comunicaciones. Nosotros creemos que se han cometido errores y se tomaron medidas obligadas por las condiciones concretas. Pero hace falta comunicar más, hace falta tener un nivel de apertura superior. Yo anunciaba estos días que vamos a abrir una oficina también de prensa en Casa Presidencial. Quiero informar que el próximo viernes tenemos la primera reunión con los medios de comunicación, con directores de medios, con periodistas destacados del país, para tener el primer intercambio de cuál será el modelo, cuál será el concepto con lo que queremos, con el que queremos trabajar en esta oficina. Entonces, de ahí creo que este es solamente es algo simbólico, pero de lo que se trata es de tener un nivel de apertura superior. Los titulares, los funcionarios, tenemos que estar más cerca de la gente, comunicando más lo que se está haciendo, dando un nivel de apertura no solo a los medios de comunicación, sino que también a la ciudadanía. Ok. Y finalmente, las medidas extraordinarias no se han aprobado. ¿Preocupación? Sí. Bueno, nosotros venimos expresando nuestra preocupación, ¿verdad? También la señora embajadora de los Estados Unidos ahora expresó su preocupación. Sí, claro. Dice, bueno, dijo algo así, posiblemente a las cabecillas de las maras no les gusta, pero a mí me gusta, dijo. Entonces creo que hay un mensaje también claro, ¿no? A partir de ahí empecé a oír a algunos diputados que dicen que van a votar. El partido, tiene fuerza la embajadora. El partido que más se ha opuesto a la aprobación, a la prórroga de las medidas extraordinarias es el Partido Arena. Y lo digo sin ningún sesgo, porque yo creo que uno debe tener un nivel de respeto a sus adversarios. Yo respeto a mis adversarios. Roberto, pero yo creo que el mensaje que se ha dado al país es equivocado. Las maras llamaron a votar por el Partido Arena. ¿Tú crees? Y ellos, claro, hubo una cantidad de mensajes telefónicos lanzados por líderes de las maras, y lo digo sin ninguna falta de respeto. Y lo que hemos visto, la evidencia que hemos visto, que Arena no ha querido aprobar la prórroga. Hasta ahora han dicho que no. Okay. Entonces nosotros esperamos que lo aprueben los próximos días. ¿Al gobierno no le preocupa ni lo va a tomar en cuenta las recomendaciones, exigencias que han hecho tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a que las medidas no deben prorrogarse o por lo menos deben revisarse? No, nosotros creemos que siempre debemos de estar atentos a eso. El presidente mismo ha presentado una iniciativa, tiene un comisionado de derechos humanos hoy atendiendo los organismos internacionales, pero hay derechos humanos que hay que atender de manera prioritaria. Los derechos humanos de los líderes de las pandillas, ¿verdad?, existen también, pero para nosotros es más importante, ¿verdad?, son más importantes los derechos humanos de la gente que se siente extorsionada, de la gente que se siente insegura en sus comunidades. Y si un derecho humano de un líder de pandilla es tener teléfono, es tener comunicación,
¿verdad? Es tener internet. Pero, a nosotros ese derecho pero no estamos obligados a cumplirlo, porque de lo que se trata es de asegurarle el derecho a la familia salvadoreña. Lo que yo he escuchado es otra cosa. Lo que yo he escuchado es que sí habría que revisar el tener una persona un año sin poder tener un contacto con su familia. Dicen que se ha pasado un año sin tener contacto. Eso la relatora de Derechos Humanos de Naciones Unidas lo calificó de inhumano absolutamente. La salida al sol creo que es 1 hora diaria nada más, que eso está teniendo serios problemas a la salud de mucha gente. ¿Se refería a ese tipo de cosas? Mira, hay cosas de ese tipo que se están resolviendo, ¿verdad? En realidad las inversiones que se han hecho en materia de infraestructura en los centros penales nos ha permitido el descongestionamiento. Ya estamos en una nueva situación y esas cosas ya empezaron a mejorar. Y por supuesto es que esas cosas hay que atenderlas, como el servicio, la atención médica. Se gasta bastante, no solamente en alimentación, sino que en atención médica. Esas cosas hay que atenderlas, pero por encima de todo está el interés general de la ciudadanía, el derecho humano de la gente en general. Ok, Roberto, muchísimas gracias por estar esta noche. Muchas gracias. Gracias a usted, amigo televidente. Los espero mañana a las 8 de la noche. No, un poco más tarde. Vamos a ir a las 9 de la noche, porque mañana hay partido este canal va a transmitir el partido entre Alianza y FAS. Y entonces después vamos a ir nosotros. Pero mañana, pasen buenas noches.